Hola, este vídeo lo guiará con una demostración en vivo de la configuración de facturas de ventas. Las fórmulas utilizadas son if error, sum, mid, VLOOKUP, así como la fórmula de cálculo para obtener el valor después del descuento y la fórmula de comparación para el contenido de dos celdas. Al ver este vídeo, obtendrá una idea de cómo preparar una factura de venta en Excel, incluido cómo configurar columnas, colores, fuentes, bordes, formatos de números y otras configuraciones. También obtendrá una descripción general completa y seguirá los pasos que se muestran en este vídeo. Antes de comenzar, estos son los resultados que finalizaremos. El resultado que lograremos en este vídeo es como el que acabas de ver. Comencemos. Prepare una factura simple, así como también cómo hacer configuraciones de columnas, fuentes, colores, bordes, etc. Demostración que acabo de ver, para preparar una hoja de cálculo de factura de venta simple. Esta factura de venta simple,
creada automáticamente, muestra el nombre del producto, el precio del producto y el valor de descuento para cada producto seleccionado, en la columna correspondiente, según el código de producto ingresado. En este caso, simplemente ingresamos el código del producto en la columna de código, y automáticamente, la fórmula buscará en la tabla de productos proporcionada. Por lo tanto, prepararemos una tabla de productos separada, en la ficha de producto. Siguiente demostración. ¿Cómo configuraremos una tabla de productos en la hoja de productos? En la tabla de productos, también hay información sobre el precio del producto y la cantidad de descuento otorgada para cada producto. El descuento se da como un porcentaje. Estos precios y descuentos también aparecerán automáticamente cuando introduzcamos el código del producto, al igual que el nombre del producto que también aparecerá automáticamente. Completemos la tabla de productos con las columnas de precio y descuento, continuando la tabla que se creó anteriormente.
hemos creado con éxito una tabla de productos. Además de la tabla de productos, esta factura de venta requiere una tabla de categorías. Los nombres de las categorías aparecerán automáticamente al ingresar el código del producto, como los nombres de los productos, los precios y los descuentos que aparecen automáticamente. De la misma manera, como crear una tabla de productos, creemos una tabla de categorías en una hoja de categorías. Este código de categoría, que se unirá al código de producto, es un código de producto de 1 dígito ubicado en el segundo dígito del código de producto. Con 1 dígito para representar la categoría de cada producto. Antes de seguir discutiendo cómo obtener el nombre del producto, según el código del producto, primero preparamos la columna de categoría. En la tabla de productos que creamos previamente, esta acción agregará una columna al final de la tabla de productos, con el nombre de la categoría. Vamos a modificar la tabla de productos. Después de crear una tabla de categorías en la hoja de categorías y configurar la columna de categorías en la tabla de productos, mostraremos automáticamente el nombre de categoría para cada producto. Como se explicó anteriormente, que el código de categoría se adjunta al código de producto. Por lo tanto, primero tomaremos el código de categoría, que se encuentra en el código de producto en el segundo dígito hasta el dígito 1. Para este propósito, usamos la fórmula MID, para recuperar el carácter en el código del producto, que representa la categoría. La fórmula intermedia en Excel, tomará los datos indicados como el primer parámetro de la fórmula, a partir de la posición como el segundo parámetro de la fórmula. Tantos caracteres como el tercer parámetro de la fórmula. Luego, los caracteres que se obtuvieron con éxito con esta fórmula intermedia se ingresarán en la fórmula VLOOKUP, como primer parámetro para la búsqueda. Antes de explicar más cómo es la fórmula VLOOKUP, primero siga cómo se hace la fórmula intermedia. Echa un vistazo a la siguiente demostración. La fórmula intermedia que usamos anteriormente para obtener el código de categoría que se encuentra en el código del producto. Entonces, ¿cómo se obtiene el nombre de la categoría en la tabla de categorías? Los resultados de esta fórmula intermedia se ingresan en la fórmula VLOOKUP.
La fórmula VLOOKUP sirve para recuperar datos en un rango, en función de los datos clave. En términos generales, la estructura de la fórmula VLOOKUP requiere al menos 3 parámetros. El primer parámetro en VLOOKUP, los datos como clave de búsqueda. En este caso, haremos que el resultado de la fórmula intermedia sea la clave de búsqueda. El segundo parámetro en VLOOKUP es un rango o datos o una tabla que contiene categorías. Y el tercer parámetro es el número de índice de columna de un rango, que devolveremos. Y el cuarto parámetro es opcional, contiene lógica verdadera y falsa. Mire el vídeo de demostración después de esto, cómo envolver la fórmula intermedia en la fórmula VLOOKUP. A continuación, copie con autocompletar. Fórmula intermedia con fórmula VLOOKUP que logró mostrar nombres de categorías según el código del producto. Luego, automáticamente, en la columna de categoría en la tabla de productos, el nombre de la categoría aparecerá automáticamente, según los resultados de la búsqueda en la tabla de categorías usando el código del producto. Eche un vistazo a la siguiente demostración. Lo fácil que es autocompletar, para todos los productos. Luego, de la misma manera, use la fórmula VLOOKUP en la hoja de trabajo del recibo de ventas. En la nota de venta, simplemente ingrese el código del producto. Luego el código del producto buscará información sobre el nombre del producto, el precio del producto, la categoría del producto y el monto del descuento, en la tabla de productos que se ha elaborado. Tenga en cuenta que la tabla de productos ha preparado una columna de nombre de categoría obtenida del uso anterior de la fórmula, de modo que en la hoja de trabajo de nota de venta no es necesario buscar el nombre de categoría en la tabla de categoría, simplemente tome el nombre de categoría en la tabla de productos. La primera fórmula creada muestra el nombre del producto en el recibo de venta, según el código de producto ingresado. Mire la siguiente demostración con atención, para obtener una comprensión profunda. A continuación, copiamos la fórmula en la columna del nombre del producto y luego la colocamos en la columna de categoría. Después de eso, cambie el parámetro de número de índice de columna que se toma, para que sea el número de índice de columna de categoría en la tabla de productos.
Mira la siguiente demostración. El campo de cantidad se llenará manualmente. Para agregar la cantidad de productos pedidos, este es igual al campo de código de producto que se llena manualmente. Por lo tanto, a esta columna le damos un color de fondo diferente. El valor que ingresamos en esta columna se multiplicará por el precio del producto, el valor descontado y el precio que aparece después de la deducción. En la columna total, echa un vistazo a las siguientes demostraciones. A continuación, copiamos la fórmula en la columna de categoría y luego la colocamos en la columna de descuento. Después de eso, cambie el número de índice del parámetro de la columna tomada para que sea el número de índice de la columna de fragmentos en la tabla de productos. Mira la siguiente demostración. Ahora vamos a probarlo ingresando el código del producto en la columna de producto en el ticket de venta simple que se ha realizado, e ingresando la cantidad del producto comprado en la columna de cantidad. En la demostración, que veremos en breve, verá cómo los nombres de productos, categorías, descuentos, precios aparecerán automáticamente. Pero mire, la columna que usa la fórmula para mostrar los datos, verá un mensaje de error cuando los datos en nuestro código de producto estén vacíos. Esto es normal. El mensaje de error no es un error de escritura en la fórmula. El mensaje de error te dice que no se encuentran los datos que buscas. La causa es porque el código del producto está en blanco. Para resolver este mensaje de error, envolveremos la fórmula en la columna nombre del producto, categoría del producto, precio del producto y descuento del producto, con una fórmula de manejo de errores, a saber, if error. Este if error condicionará con dos condiciones lógicas. Si la columna del código del producto no está vacía, ejecute la fórmula de búsqueda. De lo contrario, complete el espacio en blanco. Mira atentamente la siguiente demostración.